Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cemento Atenas. El día de hoy tenemos un tema clave para conversar, que es sobre el desarrollo de las ciudades, específicamente hablando de la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Para esto tenemos el honor de conversar con el presidente de la Cámara de Construcción de Cuenca, el ingeniero Henry Astudillo. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paul, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes de tu empresa, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La idea de este podcast nace con la intención de desarrollar un poco el debate, la charla, en la que la gente pueda opinar sobre diferentes temas relacionados al mundo de la construcción. Hemos tenido ya el gusto de tratar con otros profesionales como arquitectos, ingenieros, y el día de hoy igual no es la excepción tener una persona como usted que es referente a nivel de la construcción, como presidente incluso de la Cámara de la Construcción. Entonces, para iniciar desde la parte más esencial, ¿por qué es importante hablar de planificación urbana? Pero la planificación permite un desarrollo ordenado de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué significa ordenado? Que tengamos precisamente ubicado, por ejemplo, el equipamiento urbano, que tengamos identificado, por ejemplo, las zonas de descarga hídrica, que tengamos identificado, por ejemplo, las zonas de riesgo. Eso es una planificación adecuada de la ciudad. Y también la planificación debe conocer hacia dónde quiere ir la ciudad. Si es una ciudad industrial como la nuestra, como la ciudad de Cuenca, debe tener su territorio, debe tener su espacio para un desarrollo industrial, para un desarrollo comercial, para el desarrollo turístico y el desarrollo residencial sobre todo, ¿no? Que Cuenca es una ciudad atractiva pues para la visita inclusive de muchos ecuatorianos, ¿no? Guayaquileños, de Machala, etc. Entonces debemos conocer nosotros hacia dónde quiere ir la ciudad para tener una planificación y una visión adecuada de una ciudad hacia el futuro. En ese sentido, se habla mucho de que Cuenca, por ejemplo, el río Tomebamba divide a la ciudad, ¿no? Lo que es la cuenca patrimonial, lo que es el centro histórico como tal, el terminal terrestre, el aeropuerto, la zona industrial a la que usted se refiere, y del otro lado del río tenemos, digamos, lo que se irá empleando como ciudad, y es algo mucho más residencial, colegios, hospitales. En ese sentido, ¿usted cómo actualmente ve a la ciudad en tema de planificación urbana? Sí, la ciudad está creciendo, ¿no? Y aquí sí hay un reto como ciudad que siempre nosotros hemos planteado también al municipio, y es la densificación que tenemos que tener como ciudad. ¿Qué significa la densificación? Es generar estas ciudades compactas. Sí, las Naciones Unidas, por ejemplo, dicen que una ciudad debe tener una densidad para ser urbana mínima de 50 habitantes por hectárea. Cuenca está en 35 habitantes por hectárea. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad no se está densificando. ¿Y qué significa no densificar a la ciudad? Justamente es generar una ciudad cara con costo de terreno elevado, que no permite básicamente desarrollarse en la parte residencial o comercial o mixta en la ciudad, sino comienza a crecer hacia las zonas rurales, ¿no? Y ese es el problema que hemos tenido, por ejemplo, en la planificación o en las reformas o en la socialización, de que el sector rural también reclama su forma de integrarse dentro de esta planificación. Y eso significa que la parte urbana, la mancha urbana, la falta de densificación de la ciudad, que la mancha urbana vaya creciendo mucho más rápido de lo que va creciendo la población. Por ejemplo, en 1950 la densidad de nuestra ciudad era 180 habitantes por hectárea. ¿Qué ha pasado desde 1950 hacia las actualidades? Que deberíamos haber densificado, deberíamos haber planificado de mejor manera nuestra ciudad. Sin embargo, hemos bajado la densidad. Y esa densidad poblacional hace justamente que presionemos hacia las áreas rurales, y la ruralidad también sea un dotador de terreno para construcción, ¿no? Cuando la vocación del suelo rural es justamente el desarrollo productivo, agrícola, y poder pues tener esas granjas o esas zonas verdes que puedan abastecer más bien a las ciudades. No hace muchos años teníamos, por ejemplo, San Joaquín, que era nuestra huerta, ¿no? Y mire, ahora hay un desarrollo inmobiliario, claro, hay construcción por todo lado y se ha perdido. Y eso hemos sentido, Paul, por ejemplo, cuando se dieron los paros, ¿no? Paro indígena, quedamos sitiados y resulta que no teníamos productos, no había un consumo o más bien un abastecimiento interno propio nuestro, y no hay autonomía en ese tema. Y ahí sentimos lo que realmente nos hace falta a la ciudad. Estamos terminando pues todas esas áreas verdes con la presión, con esta expansión urbana, y resulta que realmente no somos autosuficientes, como digo, en este tema, porque estamos destruyendo la zona verde. ¿Cómo se logra, digamos, este tipo de control? No pasa mucho, usted justo el tema de que dice
de que hemos creciendo, hemos ocupado espacio de la ruralidad, y en la misma ciudad a veces se ve condominios, casas grandes, y dentro de todo ese círculo de edificaciones uno ve una casita vieja, ¿no es cierto?, que tiene, como usted dice, la parte agrícola. Uno ve, en San Joaquín pasa mucho, 3-4 casas grandes, actuales, digamos, últimas, construidas últimamente, pero ve un terreno grande, sembrado brócoli, sembrado col. Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio en el que yo decido qué construir aquí o qué no se puede construir aquí? Hay que respetar mucho, por eso es la planificación, la importancia de la planificación, ¿no? Hay que determinar, a ver, dónde se desarrolla residencialmente la ciudad, dónde están los espacios industriales, y cuál es la zona de protección, también la zona agrícola, ¿no? Que eso es la vocación del suelo rural, y esa es justamente la planificación. Cuando no se respeta la planificación o la ciudad no tiene una planificación adecuada, comenzamos a tener este problema. Yo creo que uno de los parámetros y uno de los retos de las ciudades actuales es justamente esa densidad. Todo el mundo habla de densificar las ciudades porque es más barato. Es más barato que la ciudad se mueva en un espacio más pequeño, donde nosotros podamos darle y dotarle de todo el equipamiento, ¿no? Parque, por ejemplo, aquí tenemos una buena energía eléctrica, tenemos internet, tenemos vías, tenemos un tranvía, ¿no es cierto? Y que todos esos servicios, todo ese equipamiento de la ciudad debería servirles a estos habitantes de una zona urbana, ¿sí? Llevar los servicios, ¿qué significa expandirse? Es llevar los servicios, Paul, hacia lugares muy lejanos donde cuesta bastante dinero. Llevar el agua potable al valle o mucho más allá del valle es una inversión pública bastante grande para dar los servicios, y esa inversión pública y ese dinero es el que no existe. Entonces el reto sí es densificar las ciudades y poder tener una población pues adecuada, ¿no? Y tener una densidad propia de la ciudad. Ahora, hablando un poco del tema del impacto de la calidad de la calidad de vida y la sostenibilidad, el término sostenibilidad, que se lo usa bastante y ahora no solo en el tema constructivo, sino ya en todos los ámbitos. Pero el tema de sostenibilidad no siempre está vinculado, por ejemplo, en este caso, al cómo debería organizarse la ciudad. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo influye una buena planificación en aspectos como la movilidad, los servicios básicos que hablamos, incluso en decisiones sobre qué materiales usamos para poder construir infraestructura que sea, digamos, materiales que nos permitan tener cosas a largo plazo? Ese es otro reto, ¿no? Generar la sostenibilidad. Y justamente también va de mano de la planificación, porque mucho hablamos de las ciudades de 15 minutos, por ejemplo. ¿Qué significa? Que nosotros, desde el lugar donde estamos, donde tenemos nuestra residencia, podamos llegar a todos los centros que necesitamos en 15 minutos, andando al colegio, a la plaza, al comercio, tal vez a nuestros trabajos, ¿no? Y ese es un reto de las ciudades. ¿Qué significa poder llegar a esta planificación? Es justamente evitar la contaminación. Mire, ¿qué pasa? Y hablando nuevamente de la expansión urbana, vamos y generamos residencia en la zona rural. De ahí tenemos que venir a nuestros trabajos, posiblemente del valle al parque industrial. ¿Qué significa? Horas de transporte, horas de contaminación, utilizar un combustible que es muchas veces subsidiado, ¿no es cierto? Y que generamos justamente es de esa contaminación y a las ciudades no sostenibles. Yo creo que hay que hablar y trabajar en esa planificación de una manera de ordenar el territorio de una manera mucho más adecuada. Ese es el reto, yo creo que de la planificación ahora pues de la ciudad de Cuenca, y eso que Cuenca es una de las ciudades mejor planificadas del Ecuador, ¿no? Tenemos todavía estos retos justamente de ir ubicando pues de mejor manera estas mixturas y que podamos realmente tener una ciudad que podamos cada vez transportarnos y movernos menos e ir generando esa ciudad de 15 minutos, que es lo que también se habla en la actualidad, ¿no? Se está proponiendo tal vez desde su lado como cámara, o ya existe desde el municipio, por ejemplo, algunas regulaciones de incentivos para sobre todo el tema sostenible en la construcción, cómo hacerlo de mejor manera. Hablábamos en un episodio pasado con un arquitecto y él nos decía que en ciertas ciudades aquí del país, y ya sobre todo afuera, hablando ya de manera internacional, existen regulaciones en las que les dicen a los constructores que si realizan proyectos que estén alineados a temas sustentables tienen ciertos beneficios que ellos pueden tener. Me decían, si construyes de tal manera que logres bajar los temas de índices de contaminación, etcétera, te permiten hacer 2 pisos más, cosas así. ¿Existe tal vez ya regulaciones, algo que se ha planteado desde ustedes? Estamos trabajando, ¿no? Hay algunos proyectos que han tenido la certificación verde, la certificación EDGE, LEED, etcétera,
pero realmente son certificaciones que cuestan bastante. Sí, es un esfuerzo grande que hace el constructor por tener esas certificaciones y lógicamente para obtener estas certificaciones piden algunos parámetros de sostenibilidad, de sustentabilidad, de calidad de los materiales y que esos materiales también hayan sido hechos cuidando esta huella de carbono, ¿no? Ahora, actualmente nosotros estamos trabajando como cámara. La semana anterior tuvimos una visita del BEDE, por ejemplo, en donde estamos trabajando muy de la mano con el banco en lograr pues, establecer justamente estos parámetros que permitan tener esas construcciones sustentables, sostenibles, esas construcciones verdes, pero falta todavía mucho. Yo creo que por trabajar, la idea de la Cámara es tener pues, una certificación propia de la ciudad. Mire, ahora para sacar una certificación nosotros tenemos que traer técnicos de Quito y a su vez los auditores vienen de otros países para poder certificar una cierta certificación, hablemos así, ¿no? Como la ECHE, etc. Entonces eso hace que los costos sean bastante elevados. Lo ideal es que la Cámara de la Construcción, como Cámara estamos trabajando, inclusive con la Universidad de la SOAY también, estamos con el municipio de Cuenca, con la Dirección de Control sobre todo, tratando de dar luces a esta certificación, pero que sea una certificación local, que sea una certificación de Cuenca, que sea sobre todo una certificación barata, que podamos acceder todos los constructores y tengamos esos incentivos que significa hacer una construcción verde. Mucho ya se habla, ¿no? En el tema financiero, por ejemplo, de bonos verdes, de incentivos para hacer este tipo de construcciones. Yo creo que como sector de la construcción y como ciudad de Cuenca no nos podemos quedar atrás, ¿no? Ahora, hablamos mucho, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Cámara? ¿Cuál es el rol de los profesionales? ¿Cuál es el rol del Estado, del municipio? Pero ¿cuál es el rol de la ciudadanía? Que también juega un papel importante, a la final, ¿no? es la base de todo. Claro, la ciudadanía tiene que obedecer las normas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente construye sin permisos, construye en zonas vulnerables. Ahora estamos viendo por el tema de las lluvias, ¿no? En algunas parroquias rurales, sobre todo, que ya tienen problemas. Yo creo que el rol de la ciudadanía es justamente obedecer y cumplir las normas, construir como sector de la construcción que nosotros podemos hablar, es construir en las zonas adecuadas, con los permisos adecuados y evitar luego problemas. Por ejemplo, la construcción de una vivienda es una inversión que una persona hace casi para toda su vida, 20, 25 años. Entonces no podemos poner en riesgo y construir sin permisos, no podemos construir sin cumplir la normativa. De pronto estamos también en una zona sísmica, podemos en algún momento tener un sismo. Si no hacemos un control de calidad, si no hacemos con los profesionales, si no hacemos en los lugares adecuados, simplemente en algún momento podemos perder la ciudad, nuestra inversión. Entonces es importante que la ciudadanía también trabaje con esa visión, ¿no? Correcto. Finalmente, ingeniero, si usted tuviera que imaginarse la ciudad de Cuenca de aquí a 20 años, hablando obviamente sobre temas del ordenamiento de la ciudad, ¿cómo se imagina Cuenca en 20 años? Bueno, el reto está para imaginarnos como está ahora, ¿no? Si es una ciudad hermosa, es una ciudad patrimonial, es una ciudad que no tiene nada que pedirle a las ciudades, por ejemplo, europeas, ¿no? Sí, es un orgullo para nosotros la ciudad y quizás se mejore, como digo, el tema, no sigamos ampliando esta mancha urbana que significa es ir destruyéndole prácticamente a las zonas rurales y por ende generando una ciudad mucho más cara. Lo que tenemos que hacer es regresar pues a la zona urbana. Por ejemplo, en el centro histórico, como datos, puede albergar cerca de 120.000 habitantes del centro histórico y solo tenemos 42.000. ¿Dónde están esas 80.000 personas? Posiblemente están en las zonas de expansión o están presionando justamente ese suelo rural, ¿no? Para construir su vivienda. ¿Por qué? Porque esa expansión hace que prácticamente la ciudad nuestra sea cada vez más cara. Entonces debemos impedir esa expansión, esa mancha urbana innecesaria, porque la población no está creciendo a la velocidad que estamos ampliando la ciudad. Entonces eso yo creo que hay que limitar, hay que pensar, y para eso tenemos que aportar todos los cuencanos para que nuestra ciudad más bien la imaginemos de aquí en 20, 30 años como lo estamos viendo ahora, ¿no? Correcto. Ingeniero, mejor agradecer a usted, creo que nos queda puntos muy valiosos sobre el tema de la planificación urbana, cómo hacerlo, quiénes son las personas que están involucradas, en este caso que prácticamente somos todos quienes conformamos esta ciudad, y siempre va a ser importante trabajar de la mano la Cámara, los profesionales, el Estado, el municipio como tal, los GATS, para poder desarrollarnos como una sociedad sostenible y que vaya de la mano tanto lo privado como lo público en este sentido. De nuestra parte, como Atenas, siempre está a esa disposición, por ejemplo, con estos espacios de construir conocimiento, de abrir el debate, que la gente pueda opinar, hablar sobre esto.
Entonces, mejor agradecerle a usted por el espacio. Eso sería todo. Gracias más bien a ustedes, Paul, la empresa en la que tú trabajas, pues para nosotros también son socios estratégicos y creo que están trabajando también el tema de sostenibilidad, ¿no? Eso es muy importante, el aporte de ustedes también para ir creando pues una mejor ciudad por el bien de todos, por el bien de los cuencanos y proteger pues nuestro patrimonio también, que es importante. Exacto, lo más importante. Gracias, Paul. Gracias. Listo, a usted, ingeniero, muchas gracias. Gracias.